Estuve casada con mi exesposo Alan hasta hace apenas 4 meses. Nuestra relación terminó cuando lo sorprendí con su acompañante íntima. En ese momento, yo estaba embarazada y había pasado una semana alojándome en casa de mi madre. Decidí darle una sorpresa a Alan volviendo a casa antes de lo previsto, con la intención de prepararle un buen desayuno antes de que se fuera a trabajar, ya que él me había dicho cuánto me extrañaba. Sin embargo, al llegar me lo encontré en la cama con otra mujer. Grité y grité, despertando seguramente a medio vecindario. No podía creer lo que veía. Alan, asustado, me pedía perdón e intentaba explicarse, pero en vez de asumir su responsabilidad, me culpaba a mí por haber llegado tan temprano sin avisar. Era como si me hiciera responsable de pillarlo en el acto. Estaba furiosa y con el corazón roto. Le exigí que me dijera quién era esa mujer, pero Alan esquivaba la pregunta y decía que habláramos de eso más tarde. Ella no mostró remordimiento alguno, su expresión dejaba claro que no era la primera vez que entraba en mi casa. Cuando le pregunté si estaba teniendo un amorío con mi esposo, asintió fríamente, sin pizca de vergüenza. Alan, por su parte, me gritaba que no le hiciera caso, que él me le explicaría todo después, pero aquella mujer se burló de él mientras se vestía. Fue entonces cuando noté algo que me revolvió el estómago. Ella llevaba puesto mi camisón rojo. Me quedé atónita. ¿Qué clase de persona usa la ropa de la esposa del hombre con el que está teniendo relaciones íntimas? Grité que se quitara mi prenda, llena de rabia e incredulidad, y le pregunté qué creía que estaba haciendo usando mi ropa después de acostarse con mi esposo. Ella respondió con total indiferencia, diciendo que no tenía nada que ponerse esa noche, así que revisó mi closet y escogió lo que quiso. Luego, con una sonrisa maliciosa, me soltó: «No es como si pudieras usarlo en tu estado», señalando mi vientre de embarazada. En ese momento perdí la compostura. ¿Quién se creía que era para irrumpir en mi hogar, mantener un vínculo íntimo con mi marido y encima atreverse a usar mi ropa? Sin pensarlo, me abalancé sobre ella, le agarré el cabello y tiré con todas mis fuerzas. La mujer gritaba y se sacudía, pero yo era más alta y fuerte que ella, y no lograba zafarse. Si no hubiera estado embarazada, quizá la habría arrastrado hasta el piso y le habría dado un fuerte escarmiento, pero no quería arriesgar la seguridad de mi bebé. Ella seguía intentando defenderse hasta que Alan intervino rápidamente y la apartó de mí. Entonces, con el rostro lleno de rabia, ella le gritó a Alan que iba a hacerme un daño serio por haber tocado su cabello, y le exigió que me pusiera en mi lugar si él deseaba seguir viéndola. Hablaba con Alan como si fuera su pareja formal, como si tuviera pleno derecho a controlarlo, y ahí comprendí que no era solo un encuentro fortuito. Claramente había una relación sólida entre ellos. Para mi sorpresa, Alan se volteó contra mí. Me empezó a regañar por golpearla, diciendo que debía calmarme y actuar con más sensatez. No lo podía creer. Él era quien me había traicionado, y ahora se ponía de parte de ella, haciéndome sentir culpable por defenderme. Le exigí que me dijera exactamente quién era esa mujer y qué estaba pasando entre ellos. Alan confesó que desde que yo quedé embarazada empezó a sentirse menos atraído por mí. Sus sentimientos hacia mí se habían desvanecido, y en ese proceso, conoció a Lila, la mujer con la que lo descubrí, quien le brindaba cosas que, según él, yo nunca podría darle. Me sentí como si me hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Todos esos meses, todo el amor que pensé que compartíamos, aparentemente ya no significaban nada para él. Agregó que inicialmente solo eran encuentros físicos, pero con el tiempo se convirtieron en una relación seria. También me dijo que había esperado para decírmelo hasta después del parto, supuestamente para no hacerme sufrir más durante el embarazo, pero que ya había tomado la decisión de dejarme. Era increíble. Mientras yo llevaba en mi vientre a su hijo, él disfrutaba con otra mujer. Durante nuestros 4 años de matrimonio, yo lo había apoyado en todo: su carrera, sus sueños, sus problemas. ¿Y así me pagaba? Sentí una furia y un dolor indescriptibles. Le dije a Alan que no había razón para esperar a que naciera el bebé para divorciarnos, si él ya estaba tan seguro de que no me amaba. Su explicación me daba igual. Él intentó debatir, pero yo no estaba dispuesta a escucharlo. Le dejé claro que recogiera sus cosas y saliera de mi casa, junto con su compañera. Fue inaudito que, además de engañarme, la llevara a mi propia cama. Aunque él ya no sintiera atracción por mí, ¿cómo se atrevía a tratarme con tal falta de respeto? Alan se mostró sorprendido por mi actitud firme y trató de discutir, pero le dije que llamaría a la policía si no se marchaba de inmediato. Finalmente, se fue a regañadientes.
Mientras salían, Lila tuvo la desfachatez de burlarse de mí, diciendo que todo lo que Alan le había contado sobre mí era cierto, que yo era una mujer fría y calculadora, y que por eso ningún hombre querría quedarse conmigo. Sus palabras me lastimaron en lo más profundo, pero fue todavía más doloroso ver que Alan no se esforzó en lo absoluto por defenderme. Se fueron sin disculparse, y en cuanto cerraron la puerta me derrumbé. La traición, el dolor y la sensación de pérdida eran abrumadoras. Lloré como nunca, pero en medio de esas lágrimas me di cuenta de que no iba a dejar que me destruyeran. Mi madre, que también fue mamá soltera, me inculcó fortaleza y dignidad, y me aferré a esas enseñanzas. Aunque me sentía destrozada, decidí sobreponerme. No iba a permitir que Alan ni nadie más me arrebatara mi valor como persona. En las siguientes semanas hablé con un abogado, me asesoré y presenté la demanda de divorcio. Afortunadamente, hicimos un acuerdo prenupcial antes de casarnos, y eso agilizó mucho las cosas, porque yo tenía una posición financiera más sólida que la de él. El principal asunto a discutir era la custodia de nuestro hijo. Como madre, obtuve la custodia principal de mi recién nacido. Alan tendría visitas supervisadas, al menos hasta que nuestro hijo creciera y pudiéramos evaluar de nuevo los arreglos de custodia. No confiaba en dejar a mi bebé solo con él después de todo lo sucedido, y mi abogado consideró que era lo mejor para el niño. Al final, llegamos a un acuerdo al respecto. Hace apenas 4 días di a luz a un hermoso niño. Fue un proceso intenso, pero tuve a mi madre conmigo todo el tiempo y eso me dio mucha paz. Aún me encontraba en el hospital cuando Alan apareció al día siguiente para vernos. Sorprendentemente, parecía genuinamente orgulloso de ser padre. Pese a mi enojo hacia él, deseaba al menos que pudiéramos ser buenos padres para nuestro hijo. Al fin y al cabo, lo único que de verdad importaba ahora era nuestro bebé. Al cabo de un rato, mi madre se fue a casa a descansar. Había estado conmigo horas y horas, y yo también estaba agotada. Alan me aseguró que se quedaría a cuidar de nuestro hijo mientras yo dormía. Le pedí que me despertara si el bebé lloraba, pues necesitaría alimentarlo, y él prometió hacerlo. Imaginen mi pánico al despertar 3 horas más tarde con mi madre, de regreso en la habitación, preguntándome desesperada dónde estaba el bebé. Yo estaba confundida y medio dormida, pero mi hijo y Alan no aparecían por ningún lado. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Pregunté a las enfermeras y una de ellas mencionó que había visto a Alan salir del hospital con mi niño en brazos. Me invadió el horror. Él no tenía ningún derecho a llevarse a mi hijo sin mi consentimiento, mucho menos siendo yo la madre y estando recién dada de alta. Llamé a Alan muchas veces, pero no contestaba, lo cual aumentaba mi angustia. Me temblaban las manos y se me aceleraba el pulso. ¿A dónde lo habría llevado? ¿Y si mi bebé necesitaba comer o cambiarse? Tras varios intentos fallidos, por fin respondió el teléfono, solo que no era Alan, sino Lila. Ella, con toda calma, me informó que mi hijo estaba con ella, que Alan se lo había llevado a su casa para que lo conociera porque yo no quise que Lila viniera al hospital. Es cierto que Alan me había pedido llevarla, y me negué porque no quería verla. Le pregunté cómo estaba mi hijo y exigí hablar con Alan, quien, según ella, había salido a comprar fórmula en una tienda porque el bebé se despertó con hambre y lloraba, y Alan dejó el teléfono accidentalmente. Me quedé helada. Mi bebé se despertó con hambre, llorando, y esta mujer me decía que me aguantara hasta que Alan volviera si quería hablar con él. ¿Con qué derecho decidían alimentarlo con fórmula sin consultarme? Grité que lo trajeran de vuelta al hospital inmediatamente, pero Lila insistió en que ellos sabían lo que hacían y me acusó de sobrereaccionar. Dijo que, después de darle de comer, Alan regresaría al bebé, y que yo debía dejar de alarmarme, pues según ella y Alan, ellos también serían los padres de mi hijo y sabían que era mejor. Su actitud fría y despreocupada era enfermiza y me hacía sentir que mi bebé estaba en peligro. Sin titubear, colgué y llamé a la policía para denunciar que mi exesposo se había llevado a mi recién nacido sin mi autorización y lo había dejado con alguien a quien yo apenas conocía. El miedo de que mi bebé estuviera desprotegido y yo no pudiera llegar a él era insoportable. Afortunadamente, la respuesta de las autoridades fue rápida. En menos de 1 hora arrestaron a Alan y a Lila por llevárselo indebidamente y poner en riesgo su bienestar, y me devolvieron a mi hijo al hospital. Cuando por fin lo tuve de nuevo en mis brazos, lo primero que hice fue abrazarlo, cambiarlo y alimentarlo. Aunque físicamente estaba bien, su carita roja y el llanto que traía hacían evidente que llevaba rato incómodo. Todo se sentía como una horrible pesadilla, pero al menos mi bebé había regresado conmigo, donde pertenece. Tras ser detenidos,
Alan y Lila salieron bajo fianza, pero enfrentan cargos y tendrán que comparecer ante un juez. Dejé en claro que no retiraría la denuncia, debían responsabilizarse por lo que hicieron. Al principio, Alan se defendía argumentando que no había hecho nada malo, que yo exageré y que no debí llamar a la policía. Decía que solo quería mostrarle el bebé a Lila y que no comprendía la gravedad del asunto. Pensó que escaparía de las consecuencias sin más. Sin embargo, después de hablar con su abogado, cambió de actitud y ahora me suplica que reconsidere los cargos porque teme ir a prisión y me pide perdón. Actualización 1. Para los que preguntan por qué Alan y Lila hicieron algo así, estoy tan asombrada como ustedes. Cuando nos divorciamos, pensé que al menos podríamos lograr una relación de padres relativamente estable por el bien de nuestro hijo, pero lo que ha hecho Alan va mucho más allá de cualquier límite tolerable. No tiene ningún derecho de llevarse al bebé sin avisarme, sobre todo sin tener la custodia principal. Esto no se trata solamente de quien tiene la custodia, sino de la decencia y la responsabilidad que implica ser padre. No puedes tomar decisiones unilaterales sobre un recién nacido sin consultarlo con la madre. He visto comentarios preguntando por qué llamé a la policía. Cualquiera que sea padre, especialmente de un recién nacido, sabe que no puede separar a un bebé de su madre justo después de nacer. El bebé requiere atención constante, alimentación, cambio de pañales, calor. Cuando regresó conmigo, estaba llorando, con el pañal sucio y con hambre. ¿Cómo pueden Alan y Lila creer que eso era correcto? Como madre, hice lo que tenía que hacer para proteger a mi hijo y asegurarme de que estuviera a salvo. ¿Cómo se atreven a comprar y darle fórmula sin consultarme, cuando soy yo la madre y debería decidirlo? Y, sobre todo, ¿cómo pudo Alan dejar a mi bebé con alguien a quien casi no conozco, alguien a quien solo ubico porque la descubrí teniendo intimidad con él? ¿Y si le hubiese hecho daño? Esa sola idea me horroriza. No me arrepiento ni un segundo de haber llamado a la policía. Fue lo justo y necesario para proteger a mi bebé. Me siento aliviada de que esté de vuelta conmigo y no pienso dejar este asunto sin consecuencias. Quiero que Alan y Lila asuman su responsabilidad legal por lo que hicieron. Mi prioridad es mi hijo y haré lo que sea para mantenerlo a salvo. Actualización 2. Ha pasado una semana desde mi última publicación. Mi bebé y yo estamos bien y ya regresamos a casa. Mi madre está viviendo con nosotros para ayudarme, y he instalado cámaras de seguridad por todos lados. No pienso correr riesgos después de todo lo que ocurrió. En cuanto a Alan, me ha estado rogando que tenga piedad y retire los cargos. Dice que teme ir a la cárcel, pero lo he estado ignorando. El otro día apareció en mi casa sin avisar, luciendo muy alterado. No lo dejé pasar, salí a la entrada y cerré la puerta detrás de mí, porque mi hijo estaba durmiendo y no iba a permitir que lo despertara. Alan afirmó que, como padre, tenía derecho a llevarse nuestro hijo a donde quisiera, y que yo debía dejar de actuar como la exesposa resentida y retirar los cargos, hablando con las autoridades para explicar que todo fue un malentendido. La osadía me dejó sin palabras. Le respondí que no pensaba retractarme de nada, porque no era la verdad. Con total desprecio, me dijo que mi actitud actual demostraba por qué había dejado de amarme en primer lugar. Me miró a los ojos con un tono condescendiente y declaró: «Esta situación y cómo te has comportado demuestran por qué no podía estar más contigo. Eres controladora, inflexible. Así es como asfixias todo lo que tocas. Por eso te engañé, porque eres insoportable. No es raro que lo nuestro fracasara». Me quedé atónita ante sus palabras. Antes de que pudiera responder, siguió gritando que yo no era la única progenitora y que él merecía mi respeto, y que no tenía derecho a llamar a la policía y provocar su detención. Según él, era mi culpa todo lo sucedido, pues yo lo empujé a la infidelidad y le hice sentir que no tenía salida. Parecía no entender la gravedad de lo que había hecho y pensaba que ser el padre biológico le daba permiso para actuar a su antojo sin pagar consecuencias. Tomé aire, lo miré fijamente y le dije que sus intentos de manipulación ya no funcionarían. Que no pensara que podía pisotearme como antes. Tú me engañaste, tú mentiste y destruiste todo. Estoy feliz de habernos divorciado y no me importas más. Pero esto no se trata de nosotros, sino de mi hijo. Te lo llevaste a ver a tu novia un día después de que nació, mientras yo seguía en el hospital. Los dos sabemos que no tenías derecho a hacerlo. Ahora esperas que lo deje pasar. No me interesa si temes ir a prisión, no quitaré los cargos. Su mandíbula se tensó y buscaba algo que responder, pero lo interrumpí.
No puedes hacerte la víctima, Alan. Tú tomaste tus decisiones y ahora enfrentas las consecuencias. ¿Te crees con derecho a clemencia solo por ser su padre biológico? Te recuerdo que ser padre se demuestra con actos, no solo compartiendo ADN, y tus acciones demuestran que no sabes comportarte ni tomar decisiones adecuadas para él. Me aseguraré de que el tribunal te castigue por esto. Le cerré la puerta en la cara mientras seguía gritando. No pensaba retroceder. En cuanto a Lila, continuó enviándome mensajes llenos de ofensas y desvaríos. Parecía haber convertido en su misión el acosarme a toda costa. Cada vez que pensaba que no podía caer más bajo, se superaba. Me escribió que quería ser la nueva mamá de mi hijo y que yo le arruiné ese plan por pura envidia al hacer que la arrestaran. Incluso deseó que mi bebé y yo tuviéramos un accidente mortal, asegurando que no merecíamos vivir. Esa forma de expresarse es despreciable. Mostré todo a mi abogada, y vamos a proceder a solicitar una orden de alejamiento contra Lila. Sus mensajes amenazantes dejan claro que necesitamos mantenerla lejos de mí y de mi bebé de manera permanente. Actualización 3. Ha pasado 1 mes y medio desde mi última publicación. Ayer fue la audiencia en el tribunal. Alan y Lila llegaron con sus respectivos abogados, tratando de justificar lo que habían hecho y eludir responsabilidades. Alan argumentó que solo quería ser un buen padre llevando al bebé con Lila porque yo dormía, y que planeaba devolverlo ese mismo día. Afirmó que era mi culpa, porque no le permití traer a Lila al hospital. Según él, nunca quiso causar daño, y que yo reaccioné exageradamente por mis hormonas. Pero los hechos hablaban por sí mismos. Se llevó a mi hijo sin avisar, lo dejó en manos de alguien que casi no conozco y no respetó mis derechos de madre. No había excusa válida. Lila, por su parte, se hacía la víctima y decía que tenía todo el derecho de involucrarse con mi bebé como si fuera su madrastra, que yo guardaba un resentimiento porque ella había ganado a mi esposo. Mi abogada leyó en voz alta todos los mensajes llenos de hostilidad y amenazas que Lila me había enviado, para que el juez comprendiera el tipo de persona que era y por qué debía mantenerse lejos de mí y de mi bebé. Fue evidente que Lila no tenía ningún respeto por mí, por mi hijo ni por mis límites. Después de presentar todas las pruebas, los mensajes, los reportes policiales, la secuencia de hechos y nuestros testimonios, el juez dictaminó que Alan era culpable de llevarse a mi bebé sin permiso y de poner en riesgo su bienestar. Lila también fue declarada culpable de contribuir a esa situación peligrosa. A Alan le impusieron 1 año de libertad condicional y clases obligatorias de crianza. Si viola cualquier condición, podría acabar en la cárcel. A Lila le colocaron una orden de alejamiento que le prohíbe acercarse a mí o a mi familia, y se dejó claro que yo, como madre, tengo la última palabra en lo relacionado con mi hijo. Además, ambos deben pagarme una compensación por el daño emocional que causaron. Al finalizar, vi cómo Alan y Lila se marchaban llenos de rabia, pero sin poder hacer nada para revertir la sentencia. Actualización 4. Han pasado 6 meses desde aquella audiencia, y la vida comienza poco a poco a retomar un ritmo normal. Mi hijo, que parece que nació ayer, ya tiene medio año de vida y me trae una felicidad enorme. Cada nuevo paso, su primera sonrisa, la primera vez que se dio la vuelta, el hecho de que ya casi se siente por sí solo, hace que todo valga la pena. He estado concentrada en darle un entorno estable y lleno de amor, rodeado de familia y amigos que de verdad lo quieren. Mi mamá nos visita con frecuencia y ha sido un gran apoyo para cuidarlo durante la noche y brindarme consuelo cuando lo he necesitado. No sé qué habría hecho sin ella. En cuanto a Alan y Lila, han desaparecido de nuestra vida. Alan intentó contactarme un par de veces, pero no le respondí. Para mí, él ya es pasado. Mi bebé y yo seguimos adelante sin él. Lila, con la orden de alejamiento, no ha vuelto a molestarnos, y no tenemos ningún tipo de contacto desde la vez que estuvimos en el tribunal. A veces, cuando recuerdo todo lo que ocurrió, vuelve la rabia y el dolor. Pero procuro no dejarme llevar por esos sentimientos. Lo que de verdad importa ahora es mi hijo y la vida que estamos construyendo juntos.